What the pitch was is, let's highlight the talent that's in-house. We see these incredible books that are made, but we don't see the people behind them and what they've been through, what their mindset is. I didn't think I was going to get sent to Spain because I thought we were going to kind of start with maybe the local town in LA or even New York. My goal was really to capture the thought process of how Jorge approaches a blank canvas or a blank frame, so to speak. Where does his inspiration come from? When did he know that this is what he wanted to do? What you're about to see is an episode that I directed and developed of a series called DC Visionaires. The first episode features Jorge Jimenez. He is currently the lead artist for Batman. Yo creo que todos los artistas tenemos etapas, tenemos rachas en las que todo nos sale bien, la mano va sola y te llega el guión y lo ves claramente, y esos días hay que trabajar mucho, porque no todos los días son así. Creo que los grandes dibujantes, los que yo más admiro, son los que sus días buenos y sus días malos son los más parecidos. Tienen tantas tablas ya que hacen que tú no te des cuenta de si ese hombre ha tenido un mal día. Lo básico te hace un dibujo espectacular. O como muchos de estos, que es que todas las páginas brillan. Y esto es lo que quiero. Thank you. Have a really nice day. Thank you very much. Have a great day. Pues viene la miniserie No Justice junto con Scott Snyder, que redefinirá el futuro de la Justice League. Démosle un aplauso a Jorge Jiménez. You know, I met him at a party actually at New York Comic Con in 2012. I mean, he looks like a superhero, but he balances that out with a humor and kindness and a sensitivity that was amazing. Soy Jorge Jiménez y soy un artista de DC Comics y estoy trabajando en Justice League. Estoy terminando los últimos capítulos de mi etapa con Scott Snyder. La verdad es que mientras que mi fallo me concentraba en un dibujante y empezaba prácticamente a plagiarlo, a copiarlo, y me di cuenta de que eso era un error porque anulaba tu personalidad. This is the paradise. Continuamente tengo muchísimas inspiraciones. Lo que hago ahora es observar primero la realidad, que es algo que estoy haciendo mucho últimamente, cómo cae la ropa de la gente, cómo cae el pelo, cómo funcionan las calles, los semáforos, las luces. Pero una cosa que hago mucho es meterme en Instagram o en redes sociales y buscar grandes artistas y ver cómo gente que no tiene nada que ver con mi medio hace una capa, o hace a una persona volando, o hace un coche estrellándose, o hace una explosión de fuego. Vas viendo y eso te da ideas de decir, pues este estilo se parece al mío en esto, porque al fin de cuentas nunca has aprendido todo. La clave es esa, saber que siempre puedes seguir mejorando, que nunca has llegado al techo. When I first looked at his work, what immediately came to mind was just talent. This industry is fairly cutthroat, and there's constantly new creators coming in the door. You have to adapt. I mean, what do they say? 10,000 hours to master something. I would say it's probably taken him 12 to 15,000 hours to get to this point. La esencia del cómic está en el boceto inicial.
Entonces yo, el punch más fuerte, el momento en el que yo pongo todos mis sentidos, quito los sonidos a mi alrededor y estoy concentrado es en el storyboard. Creo, si tú metes mucho detalle en páginas que son de transición, que no lo necesitan, el guión y la historia se le van a perder. Va a sacar a ese lector de la historia porque se va a detener en detalles que son insignificantes. Primero establezco el punto de vista como si fuera el director de cine, donde la cámara me va a encajar a todos los personajes para que aquello funcione, y después voy uno a uno colocando a los personajes con bocetos muy esquemáticos. Entonces rompes estéticamente la viñeta, pones elementos que te den asimetrías. Tú te pones nervioso porque estás luchando contra los malos. Entonces tienes que hacer que el lector se ponga nervioso también. Cuando llega el superhéroe, si tiene que serenar la situación, tiene que estar muy poderoso. Tiene que imponer. Metes ese dibujo lo más imponente posible y el lector vuelve a encontrar la estabilidad. Son sensaciones intuitivas que tú haces que muchas veces salen solas, no te paras a canalizarlas y hacerlas de forma consciente, pero creo que son una suma de muchos detalles que hacen que luego el cómic funcione mejor o peor. Y en eso estamos, esa es nuestra batalla como dibujantes. ¿Bien? ¿Qué pasa, tío? Bien. ¿Bien? Bien. Adri, vamos a trabajar. Adrián Fernández, Javier Aranda y Javier Fernández. Mis mejores amigos profesionales que a día de hoy siguen siéndolo y que son mis primeras referencias. Como que lo tenía acumulado de muchos años. Tenía tanta acumulación de tensión de no estar feliz con lo que hacía que cuando lo vi claro ya sabía que era cuestión de tiempo, ¿no? No sabía cómo ni cuándo y con lo que tardaría, pero me obsesioné y yo no conocía ni a otros dibujantes, ni gente profesional, ni nada así. Yo estaba muy verde. Entonces lo que hice fue mirar por internet y preguntar a amigos si conocían a alguien en Granada que se dedicara al dibujo también. Y así un día llegó la figura de Belén Ortega. Belén Ortega es mi primera amiga profesional en el mundo del cómic. Ella era dibujante desde hacía muchos años y muy buena. Y ahí me pegué un golpe de realidad brutal porque vi que era muchísimo, muchísimo mejor que yo. Recuerdo que estaba empezando realmente, es decir, su estilo era un poco, ¿cómo diríamos? Un poquito amateur, ¿no? Pero tenía una fuerza y una energía tremenda. Yo los conocí y automáticamente salió el tema. Oye, ¿y si ya que estamos varios dibujantes, nos unimos en un grupo y hacemos un estudio? Para mí la característica de Jorge es la pasión que tiene. Jorge realmente estaba bastante alejado del mundo del cómic, o sea, no tenía muchas referencias. Con Adrián Fernández aprendí muchísimo. Él sabía mucho de dibujo, ha estudiado animación, ha hecho cómic, ha hecho ilustración, entonces tiene una cantidad de conocimientos que yo desconocía, que él me lo iba explicando día a día y me lo iba explicando desde el feedback. Es decir, yo dibujaba y él se pasaba por mi mesa y decía, Jorge, ¿no crees que si hicieras en la línea del horizonte un poco más allí, ganarías algo de profundidad? Y yo decía, ¿a qué? O sea, yo estaba verde, no tenía ni los conocimientos básicos. Entonces él me explicaba cómo funcionaba la perspectiva, el horizonte, la composición. Era como una especie de masterclass. El pueblo es recordar a la infancia, donde me he criado. Y bueno, la verdad es que siempre es bonito venir y además la gente de mi pueblo me apoya muchísimo en el trabajo.
¿Qué pasa? ¿Cómo estamos? ¿Qué dices? ¿Cómo ha ido el viaje, eh? Por aquí, póngase por ahí. Hazle un comentario. ¿Está rico? Está perfecto. ¿Seguro? Está perfecto, sí. ¿De sal y todo? Vale. Está perfecto. ¿Y por tu Chin, hermano? chin. Por la familia entera. Por la familia entera. Salud. Yo siempre digo que todos los niños dibujan. Los niños dibujan porque es su juego. Ellos se divierten así. Yo, como cualquier niño, dibujaba mucho de pequeño. La diferencia es que yo seguía haciéndolo. Yo me quedé alucinada cuando el niño cogió el bolígrafo. Tendría 2 años, correctamente, y le ponía el folio y era pin, pin, pin. Y no hizo nunca un muñeco como todos los niños hacen. Hacen un círculo la cabeza, luego... Pues no, él lo hizo completamente con su forma. Y es verdad, era un chico muy simpático y buen niño. Cuando no estaba pintando, porque a los 3 años ya su afición era tumbarse en el suelo y hacer dibujos. La gente se quedaba maravillada y todos a mí me decían, aquí vas a sacar un pintor. Y yo decía... Pues Superman es mi personaje favorito de cómic y de cine y de todo. Las cosas bien. Pues en el momento en el que tú decides hacer las cosas por el camino que muchas veces es el largo, pues eres Superman. Entonces Superman puede ser tú, Superman puede ser mi vecina y puede ser cualquiera. Luego está una portada de Superman, aquí sosteniendo el peso del mundo. Es muy sencilla, muy simple, pero muy directa, muy compositivamente, muy potente. Esta fue la primera portada que hicimos de Superman y pues la firmamos. ¿Cómo lo ves? Sí, claro, ese es el tema. ¿Y el fondo, tú crees que se puede...? Aquí lo podemos oscurecer un poco para ver... Empezamos a trabajar juntos ahí en DC y hasta ahora hemos estado con Super Son, Superman, Liga de la Justicia, o sea, todos los personajes que más nos gustan y que más cariño les tenemos, hemos tenido la suerte de trabajar juntos en ellos. La verdad es que cuando yo termino mi parte del trabajo, el trabajo final todavía no está hecho. Falta el toque de gracia que le da el color. Y la verdad es que eso es lo que hace que mi trabajo luego brille más. Yo le debo mucho a lo que él hace. El escudo este no funciona igual si está oscurecido que si tiene un impacto fuerte. Y como es la aparición de Superman y de todos los superhéroes, teníamos que resaltar sus escudos. Si te das cuenta, todos tienen sus elementos totalmente diferenciados, totalmente resaltados. Entonces, esta es la página de la que siempre os hablo, que cuando el lector llega, tiene que impactar, tiene que ganárselo. Entonces, esto en parte es mucho mérito de Alejandro, que es el que le da el toque final y el que ayuda a que esto brille de verdad. In my experience with Jorge, it's almost eerie in that how humble he is and how friendly and kind, and I'm not certain he has an ego, at least it's never come across, and he's always been just professional and flexible. I mean, Jorge, in a lot of ways, is a dream to work with as an editor. Quiero incidir en cómo influyeron en mí mis hermanos. Tengo un hermano mayor y ambos son muy diferentes, pero creo que de alguna forma ayudaron a forjar mi personalidad como artista. Mi hermana es artista, mi hermana pinta cuadros, entonces tiene esa sensibilidad artística que a mí me influía mucho, porque yo veía lo que hacía y veía cómo ella volaba su imaginación y yo quería ser así también. Mi hermano es un gran atleta, es un deportista muy, muy famoso en mi pueblo y además es un tío que ha trascendido, ha sido
campeón de Europa en triple salto y en salto de longitud de su categoría. Y entonces desde muy pequeño era como el superhéroe del pueblo. Todo el mundo decía, oh, madre mía, cómo va Raúl, tal. Entonces yo miraba siempre a mi hermano con mucha admiración y soñaba con que a mí me trataran así en el pueblo, con ese reconocimiento por parte de la gente. Entonces eso me hacía a mí ser muy cabezón, trabajar muy duro siempre. Lo que pasa es que él era tan bueno que yo nunca estaba a esa altura. Temor a tropezar, a seguir. Y eso creo que en el mundo del cómic, que es tan difícil, que es tan duro y con el que hay tanta competencia, me ha ayudado muchísimo. Ese punto deportivo de querer ganar, de querer ser bueno, de querer mejorar, creo que aplicado al arte, al dibujo, que normalmente un artista no suele ser tan visceral, tan competitivo, creo que a mí me da un punto para poder ir avanzando, como si esto fuera una aventura deportiva, no solo ya artística, no, a nivel de crecimiento personal. To be a top-tier professional working comic book artist, I mean, it really is the sort of 1% from 2011 to 2020, having worked with him both, in that span of time, his growth has been incredible, and it's because of his diligence to his craft. Esto será con... Esto es con 3 añillos. No, esto es mayor. O 4. No, Jorge, que no. Pequeño, ¿eh, Jorge? Sí. Pero chicos, aquí está el Superman y Batman. Esto tendría yo 5 o 6 años. Claro, o menos. Que mamá, que le estaba diciendo a papá que voy a hacer ya Batman oficialmente. ¿Ah, sí? Muy bien. Qué ilusión. ¿Cuándo En enero. acaba? Termino en diciembre, con los últimos capítulos de la Liga de la Justicia. ¿Y tú bien? Muy bien, muy contento. Y sin embargo yo, desde pequeño, desde que tenía 2 años, hacía una cosa, que era dibujar, y eso me diferenciaba. Cuando tenía 11 o 12 años, mis padres me apuntaron a una academia de arte, donde me querían enseñar a medir para hacer bodegones y para hacer cuadros de pintor, porque se supone que si dibujabas tenías que ser un pintor famoso. Entonces yo me frustré mucho, porque a mí eso no me gustaba. A mí lo que me gustaba era dibujar personajes de cómic, personajes de dibujos animados. Me frustró ver que me obligaban a medir con un pincel pasos que tenía que hacer, porque yo estaba acostumbrado a ser autodidacta y hacerlo todo a ojo y como yo quería, ser libre como dibujante. Pero creo que en mi caso, eso fue lo que me llevó a dejar de dibujar. Porque ya sentía que yo no quería hacer eso. Si esto era dibujar y ganarse la vida como dibujante, yo no quería eso. Así que dejé de dibujar de la frustración que cogí. Y pensé, aquí en INEF, en la carrera, soy uno más. Veo como mis compañeros están súper motivados y con ganas de prepararse sus oposiciones para trabajar siendo profesores, mucho más motivados que yo, mucho más preparados. Y sin embargo yo, desde pequeño, desde que tenía 2 años, hacía una cosa, que era dibujar, y eso me diferenciaba. ¿En serio no me voy a dar esta oportunidad de intentarlo una vez más? Se me fue la cabeza, me puse como un loco a dibujar, como si tuviera 14 años, todo el día, todos los días. Padres me miraban y me decían, Jorge, ¿está yendo a clase? Dejé de ir a clase. Entonces mis padres, que al principio no lo veían claro porque decían, hemos trabajado duro para que podáis hacer una carrera, de pronto me veían tan obcecado, tan obsesionado con dibujar, que dijeron, pues vamos a dejarle espacio y vamos a apoyarle. Y me apoyaron. En el momento clave me apoyaron. Pero es como que de pronto vi claro que yo ya sabía qué quería ser. Yo quería ser dibujante de cómics. Y entonces ahí ya era imparable. Generalmente cuando empiezo a encarar a un personaje, lo que empiezo es por los ojos. Los ojos para mí son la clave del acting, de la expresión. La parte que creo que es más vital, en la que yo focalice mi energía, es en la forma de actuar de los personajes.
sobre todo cuando tenemos a varios en la misma página. Por ejemplo, en Justice League. En Justice League tienes muchos personajes muy icónicos, muy característicos, cada uno tiene su forma de ser, su forma de moverse. Si tú simplemente haces figuras superheroicas y todos muy bien puestos y tal, queda muy estético, es muy espectacular, pero a nivel de lectura no transmite tanto. Sin embargo, si Batman está en su posición, siempre firme, siempre serio y tal, y a la vez Superman transmite elegancia, transmite su forma de ser, Wonder Woman impone, porque es una mujer, pero es poderosísima, es una mujer poderosísima, a la altura de cualquiera o por encima de todos. Cuando realmente tu estilo está transmitiendo algo, más allá de la pura estética. Entonces, este es mi reto. Quiero que Wonder Woman sea potente. Quiero que Superman relaje al lector y diga, es que está aquí, nada va a pasar mal. Y quiero que Batman esté nervioso, no se fíe de la gente porque él es así, es inteligente y siempre va un paso por delante. O que Flash le ponga un toque de humor, le ponga un toque de nervio, porque él es Flash, va rápido, y a la vez rompa un poco con la seriedad de otros superhéroes. Esto me apasiona. Esta es mi parte favorita de dibujar un cómic como la Justice League. There are, if not many, pitfalls to actually being a professional artist. 7 days a week, they could be sitting at that drawing board. It impacts their lives. There are no holidays. It can be a marathon for sure. Hola, soy Jorge Jiménez. Son las 3 de la mañana, 3 menos 20. Son las 9 de la noche. Estoy terminando la página de ayer. Son las 12 y 20 de la tarde y estoy destrozado. Yo no sé la de horas que llevo hoy currando. Y estoy haciendo la última portada de Super Sons. Ahí está Superboy. El Robin no sé si le cambiaré un poco la pose, pero en definitiva un poco esto lo que hay. Pero es que ayer no conseguí terminarla, entonces he tenido que utilizar horas de esta mañana. Lo bueno de esta página es que es de Joker. Y a mí me gusta meterme en el papel del personaje. Entonces cuando trabajas con Joker tienes que tener un poco así. Pero está quedando perfecto. Bueno, este trabajo es peculiar porque tienes que combinar profesionalidad con lo que es tu pasión hacer, que es, en este caso es el dibujo, ¿no? Y lo hablamos mucho, que muchas veces se convierte algo que empezó siendo una pasión en una carga, porque a veces no te apetece trabajar, a veces no te sale nada y tienes que hacerlo igualmente. Entonces, encontrar ese equilibrio es una cosa que cada dibujante lleva de una manera. Why would an artist stay sitting in that isolating room drawing comic books all day? It's because they love it. They grew up doing it. This is their expression of creativity, their opportunity to impact legacy and pop culture, and it's really the love of the medium and the opportunity to touch people worldwide. Pues sí, también me han preguntado varias veces, ¿qué vas a hacer después de Justice League? Y no podía decirlo. Y he tenido la suerte de poder ser uno de los próximos dibujantes de Batman. Así que estoy muy contento. In my experience on his first few issues of Batman, he really works to get the character interaction nailed. When characters are sitting in a set location and interacting with each other or talking, or they're in a city street or something along those lines, it can be really challenging because a lot of artists can draw Batman swinging from a rope or leaping over a car or something along those lines. But he really puts the work and the thought into the actual storytelling and the pacing and in the quiet moments, which and often can get forgotten about. Porque Batman es el superhéroe más cool que hay. Entonces,
es una responsabilidad, si no la que más, de las que más grandes hay en DC Comics. I mean, honestly, Jorge's one of the faster artists that I've worked with in a way that can be relentless and amazing, where you get the pages in and it's just like, oh my God, this is so cool. And then I would look at my deadlines and I'm just like, oh my God, I have to write the next script already. We grew up around the same time and we have a similar set of influences. So I know that there are characters that I only want Jorge to design because I know he is going to dig into them and bring in the same set of influences and dial them all up to 10. You know, comics, it can be grueling. It is nonstop. There is never a point, it's not like TV seasons where it's just like you wrap a season and then you can go off on a vacation for a little bit and then start thinking about what comes next. There's always a next issue. There's always another story that needs to be told. It's hard enough as a writer, but as an artist where you have to turn a page like all day in and day out, it takes a type of passion to keep it from crushing you and to deliver your best work. El único problema en la vida de un dibujante de cómics, o por lo menos el principal, porque hay muchas cosas bonitas, es que no hay tiempo para respirar. Pero tú no puedes parar de hacer tus 20 páginas y tu portada al mes. Estoy con mis plazos de entrega como siempre. Pero siempre intento llegar a tiempo, porque creo que eso hace que tú tengas una carrera, que tú llegues a tiempo. There are instances where it's like, Jorge, you need to do this book in 3 weeks, and he has done that, and done it well. Yo creo que el trabajo, por lo menos si no el que más, uno de los más importantes que he hecho para DC fue Super Sons. Super Sons es la historia de los hijos de Superman y de Batman viviendo aventuras juntos, y tuve el honor de diseñar al hijo de Superman. Imagínate, si antes te decía que Superman es mi ídolo de la infancia, ¿qué siento cuando DC Comics me dice, pues va a tener un hijo, que va a tener poderes, y queremos que su imagen la diseñes tú? Pues, te lo juro, me caen las lágrimas. O sea, yo me emocioné y hice muchos bocetos de Superboy. Yo creo que todo eso ha ido evolucionando a una velocidad enorme, pero también por las horas que echa. O sea, Jorge trabaja mucho. Ha hecho una producción de cómic en estos 8 años enorme. Yo creo que Jorge siempre ha soñado con dibujar Superman. Y yo creo que es su personaje soñado. Entonces, ahora, el que más está destacando a nivel internacional y nacional y todo es Jorge por su dibujo. Y a mí me llueven las felicitaciones por él. es que tiene que... Lo siento. Es un tema de familia. A mi padre le pasaba igual. Querías que... Hay una escena en Justice League cuando Superman va a abrir la puerta y se va a ir vete tú a saber dónde, porque ha confiado en lo que le ha dicho el Wolfsforgel, en el malo, que en ese momento no está muy claro si es bueno o malo, y se va. Y todos le dicen, ¿pero dónde vas? Entonces él se gira y dice, todo irá bien, porque es Superman. Hasta que yo vi que Superman se giraba y los ojos decían, todo irá bien. Y todos se quedan tranquilos porque Superman ha dicho que todo irá bien. Eso es el cómic de superhéroes. Algo que sea mi sueño dibujar. En todas y cada una de las entrevistas que he hecho desde que empecé, siempre me hacen esta pregunta, ¿no? Y yo siempre digo la misma respuesta. Superman. Quiero hacer mi propio Superman algún día, con un guionista que conecte totalmente con Superman, con lo que representa.
y hacer que sea el mejor trabajo que he hecho en mi vida.